estás dando cuenta que en pleno centro de Santiago está el personal de la OCAR, el personal que se está poniendo justamente los overoles blancos. ¿Por qué? Porque en esta plaza, la Plaza Santa Ana, te digo, pleno centro de la capital, anoche hubo un homicidio y 3 personas resultaron heridas, justamente aquí en esta plaza, en una de estas bancas. De hecho, a ver, ¿qué es lo que ocurrió? Todo este lugar se transformó en un sitio del suceso. Probablemente lo van a ampliar. ¿Por qué? Porque hace solo minutos, Nacho, acaban de encontrar vainillas, evidencia balística que no había sido recogida. Y es por eso justamente que Carabineros llegó hasta acá y comenzó a acercar el perímetro. Cerró la calle frente a la iglesia en la Plaza Santa Ana. Y mira, de hecho lo están ampliando completo. A ver, pero este fue un lugar que ya fue periciado, tan Nacho, extenso. y lo están periciando ahora. Esto ocurrió cerca de las 12:30 de la noche, es decir, casi 12 horas después están cerrando nuevamente el perímetro. Están de hecho poniéndose de acuerdo con cuál es el perímetro que deben cerrar, porque encontraron, te digo, una suerte de rastro de una evidencia balística de una pistola 9 milímetros que alcanzamos nosotros a observar junto con el camisado. Me voy a desplazar porque mira, de hecho están ampliando mucho más. Van a cerrar toda la plaza, Nacho. Toda la plaza cerrada. Ahí estamos viendo las imágenes de la iglesia, la gente conoce la Plaza Santa Ana. Claro, lo que llama la atención, Ana María, es que el perímetro se extienda tanto, pero con el transcurso de los minutos. Y tantas horas también han pasado, porque imagínate, allí ya vamos a estar conversando con Mauro Soto, que nos va a explicar más, pero se adultera la escena también, porque ¿Cómo? cuántas personas han pasado, recién ahora están cerrando, han pasado muchas horas, y Rodrigo allí me puede apoyar con eso, porque es un lugar muy concurrido de día, incluso de noche también se apuesta la gente allí. Rodrigo. Exactamente, a ver, esto se ha transformado en un punto de venta y distribución de droga. Exacto. Hace bastantes años por lo demás. Exacto. Aquí en estas mismas bancas, durante la noche principalmente. A ver, de hecho, la persona fallecida es un hombre extranjero que estaba junto con otras 3 personas. Él de aproximadamente 28 años. Uno de ellos sale corriendo justamente por la calle, si no me equivoco, esa es Catedral. San Martín. San Martín, hacia el norte. Aquí está, claro, aquí justamente la que te está mostrando aquí Darwin es Catedral. Hay otro sujeto que Está ahí cerca la escapar por Moneda. Catedral hacia el oriente, no tanto. y una de estas personas, muy cerca, Nacho. Y el hombre de 28 años que cae malherido acá, el resto es asistido por los vecinos, cae malherido acá, lo llevan al centro asistencial y tiene un disparo, lamentablemente en la cabeza, lo que le cuesta la vida. ¿Como ajusticiado? Mira, sí, es un ataque bien artero, es un ataque bien dirigido, porque los vecinos no escucharon discusiones previas. Llegaron acá, atacaron, no se sabe bien si es con un arma automática, semiautomática. Yo alcancé a ver la evidencia balística. ¿Ya? Es es de 9 milímetros, eso evidentemente. Y la verdad es que estaba en muy buenas condiciones la evidencia. Por eso es que Carabineros, al ver esto, al enterarse de esto, casi 12 horas después, tiene que volver a cerrar el perímetro. Pero con un sitio del suceso bien adulterado. Sí, claro, si hay una persona fallecida, lo mínimo que tienen que hacer, y si es necesario también, Mauro, y está Claudio Valdivia también con nosotros, ir ampliando el perímetro de búsqueda. ¿Por qué se hace, Claudio, como en el camino? Buenos días. A ver, la responsabilidad que tiene Carabineros aquí es resguardar el sitio del suceso como primera cuestión. Y cuando resguarda el sitio del suceso es acordonarlo y ver todo tipo de evidencia. Si tenemos evidencia balística, más importante aún tener ese sitio del suceso resguardado. Ahí está a una cuadra de la Fiscalía Nacional. Estamos hablando de un lugar que tiene mucha concurrencia pública, no es un lugar aislado, por lo tanto el criterio sensato, el sentido común indicaba que aquí se tenía que cerrar al menos la plaza, para poder ver si es que había algún tipo de evidencia. Hemos visto en casos similares que no solamente la evidencia balística es importante, sino también las ropas que pueden dejar las personas u otras evidencias a propósito de que ellos podrían haber estado durmiendo en situación de calle. Evidencia biológica. Cuando yo hablo de adulterar la escena, uno siente tanta preocupación porque efectivamente se pilla a los responsables, Mauro, porque generalmente estos sujetos, si es que estamos hablando de un sicariato, de un ajusticiamiento, estas armas, estas trazas están metidas eventualmente en otros homicidios en la región metropolitana o en otras regiones, ¿o no? Bueno, eso es lo que básicamente está haciendo Carabineros en este minuto, ¿cierto? Es levantando la evidencia balística, es decir, las vainillas que quedaron después de este tiroteo que fue, ojo, en horas de la noche. Ahora, cuando tú... este es un sitio de suceso en segunda instancia. En el fondo, tú vas a la instancia primaria, ¿cierto? Que es el sitio de suceso cuando ocurren los hechos.
y conforme el horario y la iluminación que hay, tú tienes que regresar en horas de la mañana, ¿cierto? Primera hora del día. ¿Como un para rechequeo? para volver a hacer un doble registro. Claro, porque en el fondo en la noche hay cosas que no lo vas a saber, entonces, pero a primera hora del día, estamos hablando cerca de las 12 del día, pero bueno, seguramente alguien tiene que haber pasado por ahí y encontró alguna y llamó a Carabineros. Dijo, oiga, aquí hay evidencia balística. Vamos con Rodrigo, porque Rodrigo, no sé si habrá pasado algo en ese margen de horario para que hayan vuelto a cerrar o se haya desplegado tanto funcionario. En la mañana lo que habían eran vecinos y que iban transitando justamente hacia sus casas. Hoy día ya son principalmente trabajadores. Exacto. Y los mismos vecinos comenzaron, de hecho, a comentarnos algunas... ¿Perdón? A ver, ¿me puedo acercar un segundito a ti? Vecino del lugar, Quiere ¿no? conversar. Acá. Trabaja acá. ¿Tú me dices después de las 18 horas? Después de las 18 horas esto cambia, hay mucho, es evidente el tráfico de drogas, ¿Qué te ha tocado ver? no, hay muchos tipos piteando, cambia drásticamente tanto en verano como en invierno el paisaje ahí. Mira, a mí me llama la atención. ¿Cuál es tu nombre? Giovanni. Giovanni, ¿te puedo ocupar un segundito de tu tiempo? Mira, acércate por acá. A mí me llama la atención. Tú trabajas acá, me imagino yo, en alguna oficina, pero este paisaje del sitio del suceso... Esto cambia a partir de las 18 horas, distintos grupos en los distintos bancos que tú ves, o piteando, o tomando cerveza, y se nota que es evidente normal. el tráfico. No, O sea, cambia. que eso me llama la Eso atención. pasa a diario y en la época de otoño-invierno se agudiza. ¿Tú sabes lo que ocurrió acá? Me informé que hubo un muerto y 3 heridos, entiendo. ¿Qué te parece la naturalidad con la que estamos hablando en pleno centro de la capital, un muerto y 3 heridos? Me parece pésimo, me parece pésimo. Hay que ponerse las pilas y bueno, considero que no está bien. Mira, aquí evidentemente hay presencia de armamento. ¿Te ha tocado ver alguna situación violenta, compleja para ti siendo trabajador transitando por este sector? Mira, siendo honesto no, pero sí, como te digo, los grupos, distintos grupos piteando y ese tipo de cosas. Lanzando droga. Sí, claro. Eso. Que esté muy bien. Gracias, Giovanni, cuídate, gracias por tu tiempo. Mira, a mí me llama la atención con la naturalidad con la que hablamos de esto. Estamos en pleno centro de la capital, muy cerca del kilómetro cero. Y mira, patrulla, sitio del suceso, 12 horas después, 12 horas prácticamente después de que aquí hubo un homicidio. Se vuelve a cerrar todo esto con el tránsito que tiene el centro. Cortado el tránsito evidentemente por la radio de patrulla y la cinta perimetral que establece entonces el lugar de trabajo del Lavocar, el laboratorio de Carabineros, que está fijando fotográficamente las posiciones de estos proyectiles. Era un proyectil, como te digo yo lo observé, 9 milímetros con el encamisado, que son como estas latitas, por así describirlo, estas latitas de color metálico que quedan ahí a un costado. Y esto dice mucho, porque no es solamente un proyectil. Podría definir, por ejemplo, qué arma es, o si es que esa arma estuvo implicada en algún otro hecho de sangre en la capital. Por eso la importancia de esta pericia. Rodrigo, la importancia del lugar es que, a ver, la ventaja, sí, es que hay muchas cámaras. Hay muchas cámaras en Catedral, hay muchas cámaras en Santo Domingo, San Martín, es una calle de vía exclusiva, por lo tanto hay muchas cámaras de fiscalización. También en las cuadras que van hacia allá, en Amunátegui, por ejemplo, en Teatinos, en Morandé, hay lugares, en el fondo, los lugares de escape debieran haber muchas cámaras para poder identificar cuál fue el trayecto que tuvo esta persona que hizo el disparo. ¿Y un vecino capaz que haya grabado también? ¿Claudio sirve? Sí, hay Es alto el edificio en altura y normalmente, como ocurre en el centro de Santiago, con edificios de altura, y no solamente el centro de Santiago, en varias comunas, es que al menor ruido de impactos balísticos, la gente sale y filma. Sí. ¿Cuántos Así que casos van se a han aparecer, resuelto? seguramente van a aparecer filmaciones posteriormente a esto. Y insisto, estas pericias suelen ocurrirse, no es una cosa de que en la noche, la verdad que necesitas mucha iluminación y la verdad que es escasa la iluminación ahí en la Plaza Santana. Esa Plaza Santana además está cerca del Palacio Pereira, el Palacio Pereira que se ocupó para la Convención Constitucional. Constituyente. Y muy cerca, ahí de la salida del metro. Sí, la salida del metro, y en Catedral Ahí está también el metro. está el edificio Norambuena de Carabineros, que funciona, Es que el sitio- que funciona la central de comunicaciones ahí. Rodrigo. Rodrigo. Sí, y ustedes lo dijeron, el sitio del suceso es la salida del metro. Es que Sí, ahí. es que sí, esto la no salida nos del puede dejar de llamar la atención. Claro. La salida del metro, de hecho,
está bloqueada. A ver, y la dejaron algunos pocos metros, 1,5 metros, para que la gente salga de la estación. Claro. Es decir, el sitio del suceso es la salida del metro. Correcto. Un lugar, imagínate tú, la cantidad de personas que transitan por este lugar. Hay oficinas públicas aquí a un costado, está la oficina del Banco Estado, hay reparticiones de carteras públicas del gobierno, aquí a un costado. Claro. Rodrigo, se ve en la imagen, ¿a aquí cuánto que estará está esto de la dividida, moneda? se ve el dron que Dígame. estamos viendo ahí, y esto debe estar a ¿cuánto? ¿4 cuadras de la moneda? ¿O estoy 5 cuadras más o menos. 5 cuadras de la 5 cuadras moneda. de la moneda, sí. Claro, y ahí 5 estamos cuadras. viendo Debe ser, Carabineros, pues. se ve la Debe ser, imagen unos al lado 500 tuyo. metros. Ahí se roban cajas fuertes también de algunos ministerios. La del desarrollo, po, ¿o no? Exactamente, de aquí Claro. mismo. Mira, Sí. de ahí, de esa puerta, Ahí al lado se de la roban los iglesia. computadores. Hay mucho lumpen Así por ahí. que vulnerable este lugar. Sí, Sí, esa plaza Exactamente. Ya. Santa Ana. Mira, ahí están modificando un poco. Sí, Dígame. Rodrigo, esa Plaza Santa Ana es una plaza que es emblemática para todo tipo de eventos que tengan que ver. Día del Joven Combatiente, 11 de septiembre, ahí se reúne Así es. todas las personas que van a hacer marchas en Santiago. Claro. Está muy cerca del Liceo 1 de Niñas, ¿cierto? Y la verdad que esa plaza es emblemática por Exacto. eso. Además, es una plaza que está siendo utilizada para el consumo de drogas, sin duda, como todas las plazas Como todas en el las- centro la mayoría de las Santiago. plazas, Entonces, Mauro, son la verdad que exacto. no escapa lo que es el vecino, no escapa a la realidad. ¿sí? Que- En la noche, ¿cierto? Todo lo que sea sombrío, ¿cierto? Es viable que tú lo ocupes para el consumo de drogas. Lo ¿sí? que decía Rodrigo también, que cuánta normalidad o con cuánta naturalidad estábamos hablando, le decía el vecino con esto. Y finalmente, claro, los vecinos, él se acercó, Rodrigo, porque él quería hablar. Pocas opciones ahí sabemos para cambiarse de pega, a veces para Exacto. cambiarse de casa. Y uno lo que quiere es tener un barrio tranquilo. Uno no quiere salir de su oficina o de su casa y encontrarte con una balacera, 3 heridos, un muerto, con nada de eso. Pero la verdad es que nos hemos estado acostumbrando a estas escenas en nuestros barrios porque Y han cambiado. no fue la única noche. Anoche hubo otro enfrentamiento Mira, Ana. en la comuna de La Pintana, Sí. en el puente que une La Pintana, que es la población de Castillo, con Puente Alto. Ahí también hubo 2 muertos. mira, Entonces, Rodrigo. no, si no fue la única en la noche estuvo bien complicada. No, de hecho fue una noche bien intensa en la región metropolitana. Y yo estoy con una de las vecinas ¿Ya? que me dice que escuchó todo esto. ¿A qué hora y qué escuchó? como a las 12:30 más o menos, salí al balcón y iba corriendo unos jóvenes y uno cayó ahí en plena calle, ahí en Catedral. A ver, la podemos mostrar. Sí. ¿Ya usted me dice cómo? ¿Era por allá? Aquí, donde vienen esos vehículos, ¿Ya? Ahí cayó. ahí en Catedral, ahí había anoche un hombre joven, polera roja y con una bala en un Bala herida, y cayó. Cayó, lo tenían en el suelo entre varios y no lo podían levantar porque no podía caminar. ¿Ves lo Lo que único te que le decía, arriba, yo vivo en el piso 7, y le decía, quédate tranquilo, si no te va a pasar nada, te va a pasar nada. ¿Cuál Van a fue ver su imágenes. reacción en ese momento? Entiendo que salió al balcón. ¿Qué es lo que hizo? Usted, porque pensé que mis vecinos de aquí de la botillería los habían asaltado. Yo dije, a lo mejor lo asaltaron a ellos. Y no, claro, venían corriendo. Y más tarde empezó a llegar carabineros, ¿Y ¿Qué edad habitual, tenían Rodrigo? aproximadamente? creo que? unos 18 años. Ah, muy Joven. jóvenes. 18, 20 Me años. pregunta el Nacho si es que es habitual. Habitual que vayan balazos, no. Pero la plaza llena en la noche, yo no puedo venir con mi Incivilidades. perrito de mi mamá que tiene 83 años. No puede puedo venir ser. ahora a la plaza a pasear porque todos los asientos ocupados llenos de extranjeros, de curados, de chilenos, de todo. De Entonces, todo. hoy ojalá Dios quiera que cerraran una parte. De hecho, Usted dice que lo enrejaran. Claro, como las calles, las plazas que hay allá. Ya, deme un segundo, porque le quiero preguntar sobre lo de anoche. Aquí, pasado la medianoche, entiendo yo que llega un sujeto, se escuchan disparos. Usted escuchó disparos, ¿no? Solamente escuché disparos. ¿Cuántos disparos escuchó? Como 5. 5 menor. percutados como ¿Cómo vivís una suerte tranquilo? ráfaga. ¿Cómo lo describía? Así como pa, 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 pa. Ah, perfecto, como un arma semiautomática probablemente, por la descripción que nos está haciendo justamente la vecina. Luego escucha gritos. Gritos no tanto, sino que como que hablaban fuerte. No, porque no Discusión. ni se quejaban. Chileno O sea, extranjero. Más silencio. No lo escuché bien si eran, pero eran cabros jóvenes. Sí. Y después nos dimos cuenta que después mi hijo bajó anoche ¿Ya? y que no era ¿Se la... atrevió a bajar? Sí, porque estaban con el conserje. ¿Ya? El conserje mirando de ahí para acá
y pensando que eran los vecinos de la botillería, y ahí se dio cuenta de que era acá. Queda acá. Que ¿Desde acá cuándo, solamente Rodri, está la vecina perdió? Se acuestan, toman cerveza, es terrible. La plaza. Y antes no era así, porque pusieron todos esos juegos bonitos que quedaron hace como un mes que los pusieron. ¿Eso de allá? El año pasado, y ya no están esos juegos porque ¿Desde cuándo que se tomaron todo esto? Eso. del año pasado. Del año pasado. Sí, Ya. pues sí, ya estamos en enero, el año mediado del año pasado.